tema que me ofreció Silvia para charlar hoy es disfonía y voz. Desafío complejo, porque este es un tema que la otorrinolaringología en general y la voz y el lenguaje en particular tienen una amplísima zona de gris, de amplitud, de opiniones diversas sobre un mismo hecho. La voz es la característica humana por excelencia. Los perros pueden ladrar y los que los conocemos pueden, a veces uno se da cuenta que le pasa algo porque ladra de una forma o el gato maulla de otra. En cambio, el ser humano es capaz de expresar infinitas emociones a partir de la voz. Pequeños cambios uno nota, llama por teléfono y la madre está asustada y se escucha la voz. Todo tipo de emociones son expresables en la voz. Como instrumento, porque los que nos dedicamos a la música con más pasión que técnica, en la música con instrumentos no vocales, está indicado pianísimo, fortísimo, mezzopiano, mezzoforte, distintas variaciones, matices, velocidad en los movimientos. Entonces uno lo intenta hacer y sale cuando uno es mejor instrumentista que otro, pero nunca es, aún en los grandes instrumentistas, nunca es lo mismo que puede expresar la voz. Ese gran cantante, ese gran actor, ese gran locutor expresa una emoción con la voz que el público que lo oye se da cuenta solo subjetivamente, sin necesidad de ningún tipo de herramienta técnica para comprenderlo. En ese sentido, por eso es que adquiere tanto valor la prevención de este tipo de lo que nos vamos a tratar de ocupar hoy de enfermedades profesionales. Ya teniendo en cuenta que del conjunto de las patologías que se denuncian, digamos que si la mitad son patologías auditivas, es un pequeño porcentaje el que va a tener problemática vocal. Entonces ya uno se quita un poquito el peso de encima de que no va a ser una decisión tan enorme. Pero, sin embargo, tiene enorme repercusión individual. El dinero que se utiliza, para los financiadores que utilizan anualmente para el manejo de la patología de la voz patológica es enorme. Y estamos como en muchas otras situaciones de la medicina, llegamos tarde porque no hacemos prevención. Y lo que tiene de positivo el tema de la voz, que es, como eso comentaba, este tema de la subjetividad, rápidamente detectable. A veces el paciente no se da cuenta, pero sí su familia, si alguien le dice, che, tenés la voz distinta, te noto algo raro, y entonces ahí pueden consultar. En lo que tiene que ver con la voz laboral, también nosotros, cuando el paciente consulta, hay que darle bolilla, porque si uno toma precozmente de todas estas cosas, es reversible. Ya podemos hablar de lo que tiene que ver con reversibilidad, pero en general, la gran mayoría de las patologías funcionales son reversibles, con buen tratamiento y con voluntad del paciente, pero son todas reversibles. Es muy difícil que no haya posibilidades de mejora. En general no mejoran cuando no hay una voluntad de mejorar, cuando hay una decisión de hacerlo, cuando hay otros motivos. Pero siempre la voz es mejorable. Tener en cuenta que 1/3 de la población aproximadamente utiliza la voz profesionalmente, es muchísima la cantidad, docentes, locutores, y mismo en las fábricas. Es interesante ver el tema del ambiente laboral, porque muchas veces uno los ve vinculados a lo que charlábamos ayer con el tema del ruido, ambientes ruidosos, que no solo van a tener problemática auditiva, sino que ese tipo se tiene que comunicar en medio de un ambiente ruidoso, y están a los gritos, y esa implosión vocal, ese esfuerzo que genera, no solo es lo más medible, lo más sencillo va a ser medir la sordera cuando se saque el auricular. Todo ese esfuerzo que entonces, a posteriori van a poder estar agendados para que les den el alta pertinente cuando se cumplan los 14 días o cuando la autoridad sanitaria entienda que a partir de les dio negativo, ellos te van a decir cuándo te levantan. Algunos se les adelantará. No encuentro quién está desmuteado. Ah, ahí bajo. Todavía no sé, pero no me sale.
Ahí está. No. Bueno, esto es lo que decía. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Estoy, Silvia, en el sistema? Sí, Sí, se escucha. Yo silencié. José. Esa es la música que decía que de alguna manera fuerza un poco el funcionamiento vocal. Es esa música que escuchamos así en las FM comerciales, tipo enlatada, a alto volumen, con poca modulación. Es como de pedirle al vocalista, al cantante, que cante un nivel que a largo plazo lo puede llevar a la disfonía, pero bueno, eso es lo que genera hoy en día este tipo de música, que genera consenso, que es comercialmente vendible, y bueno, estarán a los gritos el tiempo que les dure la voz, y después es recambiable por otro nuevo invento del mercado de las comunicaciones. Bueno, puse un poquito esta imagen para ver la anatomía, para pensarlo no solo la laringe como el órgano vocal puro. Uno siempre piensa en la voz y dice laringe, pero en realidad es todo el mecanismo que empieza desde la nariz. No sé si se sigue, desde que aquí arriba está la nariz, que se utiliza mucho el paladar, el apoyo vocal, que el aire pasa por en realidad al revés, sube desde el esfuerzo abdominal, todo el aire de la caja torácica. Pero básicamente para limitarnos a la laringe, que es donde podemos ver más las lesiones particularmente de la voz, es un órgano abierto hacia arriba, que continúa hacia abajo con la tráquea. Bueno, todos lo conocen, ¿no? Yo lo paso por arribita, con varios cartílagos, que si uno cuando toca el cuello ve arriba el primer hueso que se toca en el cuello es el hioides, un espacio en el espacio tiroioide, una membrana, luego el cartílago tiroides, la nuez de Adán, otro espacio fibroso también, el espacio tirocricoide, y el último huesito que se toca antes de tocar los cartílagos traqueales es el hueso cricoides. Todos esos cartílagos, más el cartílago de la epiglotis, que es este que estoy acá, que es la tapita, y los cartílagos aritenoides, cuya importancia son porque se inserta ahí la apófisis vocal de la cuerda vocal. Ese tejido cartilaginoso es una unidad esquelética cartilaginosa con una cobertura mucosa y con un grupito grande de músculos, pero que los más importantes son el crico aritenoideo posterior, el CAP, que es el único de todos los músculos que abren. Todos los otros músculos tienen función de cerrar. Y el tiro aritenoideo, para nombrarlo, que es el músculo de la cuerda vocal. Velozmente el tema fisiológico, la laringe tiene varias funciones, una función diafragmática, una función esfinteriana, cuando hacemos fuerza, como la laringe cierra con todos esos músculos que dije, para no dejar pasar el aire y permitir el esfuerzo muscular. La función de la deglución, con el complejo mecanismo de la deglución, que se va a deteriorar con el paso del tiempo, con los pacientes más añosos, donde esta epiglotis baja para cerrar el espacio glótico, y la comida pasa por los costados. Acá está dibujado solo este lado, que es el seno piriforme, y el comienzo del esófago, de los dos lados. Este complejo mecanismo de la deglución, que muchas veces se superpone con patología vocal, porque hay mucha patología que se habla por reflujo gastroesofágico. Toda la patología digestiva, que tiene que ver también con toda la influencia emocional, donde se supone que refluye, en algún caso sí, francamente sube el ácido y quema. Acá atrás uno puede ver cuando mira los aritenoides, que son la parte más posterior de la laringe, se ven colorados, tiene una coloración típica del tipo que está con un proceso complicado de gastrítico, pero en general no se llega a ese estado, sino que uno puede ver imágenes un poco más sugestivas o sugerentes, pero no concluyentes de reflujo. Interesante después el mecanismo, cómo funciona la voz. Hasta ahora se sigue hablando de cuáles son las teorías de la emisión de la voz. Hay mucha discusión porque tiene mucho que ver con hipótesis. Las más importantes son teorías aerodinámicas, que es lo que expresé recién.
el aire en los pulmones sube por la tráquea y la glotis, las cuerdas vocales, generan un mecanismo esfinteriano de abrir y cerrar, de movilizar, que al dejar pasar el aire y después subir por el resto de la vía respiratoria, se va articulando y aparece la voz. La laringe en sí misma, por el sonido que aparece de la laringe, es un sonido apagado, un sonido tenue, un sonido débil. Es más, toda la reverberación y todo el acomodamiento que genera ese aire que sube para la emisión concreta de la voz. Como se ve mucho en los cantantes, cómo utilizan el paladar para apoyarse, para los pasajes, para ir para la voz más aguda en falsete. Y lo vemos nosotros cotidianamente en los viejos que cuando están hablando se sacan la dentadura y como enseguida empieza el problema para hablar. Suena la voz totalmente distinta porque no pueden articular la última salida ya del aire de la voz, nada más que por una cosa tan simple que le falte la dentadura postiza o en algún adulto normal cuando se saca en el examen esos puentes y enseguida se empieza a notar la dificultad en la articulación. Con lo que quiero significar que no es solo la voz pensar en un problema laringio, sino todo el resto del sistema respiratorio, desde la laringe para arriba hasta la nariz, que pueden generar problemas en la voz. Y a veces nada más que esas voces nasales, que parecen nasales, que no son patología laringia, son un pólipo en la nariz, y el paciente viene quejándose que nota la voz rara, y en realidad el problema es básicamente nasal. A punto tal este tema de las teorías para la emisión de la voz, cómo funciona, etcétera, que hace unos años estuvimos en un encuentro que había un actor muy famoso, muy conocido, muy importante, esos que actúan en teatros grandes, y en una reunión así por el tema de la voz, y uno le preguntó, ¿cómo hace cuál es su técnica para que la voz se escuche en este teatro tremendo? Imaginar un actor de teatro que tiene que estar en el Teatro del Círculo enorme, con un montón de cantidad de gente, y uno esperaba que hiciera toda una teoría aerodinámica y que explicara, qué sé yo. El tipo dice, mira, yo lo que hago, miro la lamparita que está ahí atrás donde está el acomodador y le hablo a esa lamparita. Entonces, a mí me llamó la atención cómo las teorías intentan explicar, pero como después en la práctica estos actores con voces importantes o que necesita la voz para su vida cotidiana, lo hace sin que tenga una teoría que lo sustente. Pasando al tema de la exploración, la visualización de la laringe, ya de hace muchos años a alguien se le ocurrió poner un espejito, apoyar acá en el paladar el espejito, entonces como función de espejo nomás se alcanza a ver las cuerdas vocales. Este es un mecanismo, un examen simple, es bastante molesto porque en general esta es una zona muy reflexógena, el paladar tiene mucho reflejo, entonces en alguna época se hacía con anestesia local cuando no había otros métodos de diagnóstico y uno intentaba ver y hacía esfuerzo por mirar con el espejito, pero es un método que para el examen cotidiano, para el primer examen, para el examen en consultorio cuando es la primera consulta, es de mucha utilidad y generalmente si el paciente colabora y uno hace un examen, buen examen, prácticamente uno tiene un pantallazo general de cómo está todo el aparato laringio. Antes de pasar al espejito, por supuesto, uno lo inspecciona porque puede haber otro tipo de patología que genere la voz, entonces palpar el cuello, que no tenga ganglios. Y después es más importante que hoy en día ya prácticamente uno no se esfuerza tampoco con la laringoscopía, molestando al paciente y irritándolo, sino que ya se pasa a la fibroscopía, que es una fibra óptica que pasamos por la nariz y se pasa directamente al pasar por detrás del paladar. Uno llega a mirar laringe directamente con el aparato, con el fibroscopio. Es mucho más simple, mucho menos invasivo, digamos, de alguna manera, porque no genera tanto reflejo como genera el espejito laringio, y tiene una visión prácticamente total, sobre todo en las patologías que nos interesan a nosotros, funcionales, donde el asiento habitual de la lesión es el tercio más anterior de la glotis. Olvidé mencionar que la laringe se divide anatómica y también funcionalmente en tres partes: supraglótico, que sería por arriba de las cuerdas vocales; glótico, que sería todo el terreno de cuerdas vocales; una falsa cuerda que está por arriba, y un espacio que se ve aquí, que es
un ventrículo, eso sería la región glótica, y la región subglótica, que tiene menor importancia desde el punto de vista vocal, pero que tiene sí importancia porque ahí puede hacer asientos, son menos frecuentes, pero asientos de lesiones neoplásicas, que son detectables más tardíamente por la ubicación escondida debajo de las cuerdas, y además que tienen un peor pronóstico. Por eso cuando hay un paciente con una disfonía, que uno no ve nada, y la voz, efectivamente, la evaluación subjetiva está mal, hay que hacer un esfuerzo importante para a veces pasar por debajo de las cuerdas y poder llegar a ver si no hay, descartar patología subglótica. Entonces el fibroscopio prácticamente no ofrece la posibilidad de ver toda la anatomía laringea sin dificultad. Lo que antes de pasar al fibroscopio es importante, estoy salteando mucho, la evaluación subjetiva de la voz, porque uno ya en el interrogatorio, cuando el paciente llega al consultorio, ya tiene una idea de que algo está pasando. La voz normal uno la conoce, nada más que por una cuestión subjetiva, de que esa voz está normal. Cuando hay voz patológica, algo raro le escucha, y si este se queja, y con esa voz algo tiene. Y otras veces, bueno, hay quejas, ya después hablaremos de cantantes, de locutores, que no tienen una correlación con la evaluación subjetiva de la voz. Yo lo llevo al sillón para revisarlo, ya sabiendo que puede tener algo o no puede tener algo. Además de la fibroscopía, lo que nos ha servido mucho, incluso ha colaborado en el diagnóstico de nuevas patologías, pero sobre todo para actualizar un poco el momento de decidir las terapéuticas, que es la estroboscopía. Y podamos ver alguna imagen. La estroboscopía es una luz que emite el aparato, que hace como una especie de efecto cinematográfico. Entonces uno ve en movimiento, porque el músculo tiene a su vez un ligamento vocal, que es el que genera toda una onda mucosa, en ese abrir y cerrar permanentemente, dijimos, del movimiento glótico. Entonces el ligamento vocal uno lo ve en la ondulación que genera durante el movimiento de la voz, durante la vocalización. Y la estroboscopía muestra muchas veces cómo cuando la conducta quirúrgica es acelerada y se saltearon pasos, puede dejar la cirugía cicatrices en pequeñas zonas de la mucosa que van a generar un déficit vocal. En general son pequeños y son subsanables para la gran mayoría de las personas, pero cuando esto le pasa a un cantante, un locutor, ellos sí lo notan porque tienen una necesidad mucho más significativa de la utilización de la voz. Hay estudios objetivos también de la voz, que miden frecuencias, que miden formantes, que miden un montón de otras cosas, pero creo que no hacen un poco más a la utilidad del tratamiento para el foniatra, para ver cómo evoluciona la voz del paciente que está tratando, pero no a la parte clínica, ni menos a lo laboral. Y luego las imágenes, que tienen menos importancia desde el punto de vista de diagnóstico, porque prácticamente con el ojo, con el fibroscopio, con el ojo uno puede llegar a ver lo que está sucediendo en esa laringe. La clínica, la voz, eso es lo que decía cuando se siente el paciente en el consultorio, tiene muchas características, hay muchas van a encontrar, y de hecho las conocemos: voz leñosa, voz ronca, voz bitonal, voz quebrada, hipertónica, ensacudida, etcétera, etcétera. Y cada una corresponde a algo. Esa voz espasmódica, ensacudida, son muy frecuentes en pacientes ancianos, en pacientes que tienen Parkinson, en disfonías espásticas, que la voz es bien clavada, bien como el temblor de las manos, también tiene el temblor en la voz. La voz bitonal, que también en las parálisis de cuerda vocal se escucha bastante, como si hablaran dos tonos al mismo tiempo. Se escucha es auditivo, digamos, hay que escucharlo y después uno dice: esta voz puede ser una parálisis de cuerda. Esa voz leñosa, la voz gruesa de los pacientes con cáncer de laringe, que es una voz también bien típica, uno lo escucha, además de que lo ve que es fumador y que chupa, pero tiene una voz bastante típica de que algo grave tiene, algo serio tiene. Y lo más importante es que prácticamente no hay afonías. La afonía, la ausencia de voz, prácticamente no es algo que uno pueda
que exista, digamos. En general hay pacientes que vienen y vienen así con un suspiro y no sale nada de voz, y eso no es posible. Esto es algo que ahí también uno se orienta a pensar en algo de tipo emocional. Hay el truquito para esas cosas cuando sucede esta situación, uno dice, bueno, a ver, haga un suspiro. Y uno hace, el suspiro siempre sale voz, siempre sale esa voz, aunque no así inconscientemente va a salir una. Entonces ahí ya tiene voz, no ese suspiro con el que viene esa voz suspirosa total, diciendo estoy afónico, se me fue la voz, estoy preocupado, estoy desesperado. No, quédese tranquila que no hay un problema de afonía total. Los cánceres severos, cánceres avanzados, que ocupan mucho la glotis, que están al borde de la traqueotomía antes del tratamiento, las parálisis de cuerda vocal bilateral, que son relativamente, se ven con cierta frecuencia por patología de cáncer de tiroides o problemas durante la cirugía de la tiroides, que dejan un espacio prácticamente insignificante en la glotis, no tienen afonía total, tienen siempre alguna característica vocal, o esa voz que es muy finita, apenas audible en la parálisis de cuerda, o esa voz leñosa del cáncer, pero siempre hay una característica de una patología. Afonía, eso que si estoy afónico, no es algo que exista. Y acá entonces empieza todo el tema de las disfonías, donde lo que nos interesa es orgánicas o funcionales. En nuestro caso nos interesa las funcionales porque son las que nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista laboral. Pero más importante, antes de llegar a las funcionales, pensar primero, bueno, causas generales, un accidente vascular, una fascia, el mismo Parkinson, que generan problemas en la voz, que se consultan mucho por problemas en la voz y en la deglución, pero que tienen que ver, digamos, no con un problema de la vía respiratoria, de la laringe, sino con problemas neurológicos que es posible de manejar desde el punto de vista otorrinolaringológico, sino que tiene que ver con rehabilitación y con el neurólogo. Y después la enfermedad, la patología orgánica de la laringe, que eso es muy importante. Por ejemplo, bueno, no hablamos todavía del cigarrillo como factor desencadenante, como factor muy importante en la aparición de patología de la laringe. El cigarrillo produce un edema de la laringe en general, pero en particular uno lo ve en las cuerdas vocales, que con el tiempo se va cada vez produciendo más edema, se llama edema de Renke, porque se genera ese edema en ese ligamento vocal que había señalado antes. Es un edema que va aumentando de tamaño con el paso del tiempo y genera ronqueras muy severas en la mujer, masculiniza mucho la voz, que es una voz muy grave, muy profunda. Pero ahí con el gran problema que nos presentamos, que muchos pacientes no tienen intenciones de dejar de fumar. Entonces uno le dice hasta qué punto se puede hacer algo con ese edema de cuerdas vocales cuando no está dispuesto a alargar el pucho, que es la noxa que genera ese problema de disfonía. Se operan únicamente cuando realmente han tenido una disposición. Bueno, dejé el pucho, estoy por dejar el pucho, bueno, hagamos que la voz mejore, y realmente mejora muchísimo sacando todo ese tejido gordo que tiene ese edema importante que se forma, ese edema de Renke que se forma en la laringe. Parálisis de cuerda vocal, eso me olvidé de decir también cuando hablemos de anatomía, que la inervación de los músculos son por los nervios recurrentes, rama del neumogástrico. El nervio recurrente izquierdo baja por el tórax y da una vuelta el callado a la aorta. Cuando hay patología torácica, patología de mediastino, aortas elongadas, lastiman el recurrente y aparecen con parálisis de cuerda vocal. Son patologías orgánicas que se presentan con disfonía y que hay que descartar esa causa, así como en las parálisis de cuerda vocal descartar lesiones centrales más altas a nivel de tronco encefálico que también pueden generar parálisis de cuerda. Los pólipos de cuerda vocal, esas son lesiones que tienen también multifactoriales, pueden ser virales, puede ser a veces, por eso que comentaba antes, tan importante esto que hablan nuestros trabajadores a los gritos en lugares ruidosos, ese esfuerzo vocal en esa mucosita tan finita, ese ligamento vocal que después lo vamos a ver, puede generar la aparición de un pólipo, que es nada más que una excrescencia de la mucosa y que generalmente tiene con tratamiento médico, en corticoide local, corticoide general,
suelen curar. No sucede siempre, esos son los casos que van a cirugías y con tratamiento no andan. Son tejidos que al estar en las cuerdas hacen mucha dificultad vocal, mucha molestia, entonces terminan necesitando ser resueltos en cirugía cuando no responden con tratamiento médico. Y después nos queda el tema de los nódulos y los pólipos, los nódulos en sus distintos lugares de evolución. El nódulo yo lo pongo dentro de lo orgánico, pero simplemente para dividirme, para pensar en que ya hay, si bien el nódulo es estrictamente patología funcional, es decir, mal uso de la voz, pero ya estamos en un estado donde objetivamente los médicos podemos ver que tiene algo en sus cuerdas vocales. Ya no es lo funcional puro, como después voy a señalar los funcionales, sino que ya aparece algo en una región de las cuerdas vocales, y entonces yo me gusta clasificarlo dentro de los orgánicos, porque los casos malos terminan en cirugía, entonces digamos que tiene un tratamiento más médico que fonoaudiológico. De todas maneras, cuando ya se llega al nódulo es porque ha pasado mucho tiempo. Ese paciente estuvo con problemas en la voz un tiempo, estuvo quejándose o no le dimos bolilla, o directamente ni consultó. Sobre todo cuando se trata de maestros o locutores o los telemarketers, cuando ya apareció con un nódulo, ya seguro que tuvieron un tiempo de evolución prolongado, y ahí donde, o culpa del paciente o de alguien que no se dio cuenta o que no quiso consultar, pero pasó un tiempo muy, muy precioso para poder recuperarlo. El nódulo empieza siendo una lesión muy pequeña en la región anterior de las cuerdas vocales, así, grosso modo, uno podría decir que la parte anterior de las cuerdas de la glotis tiene que ver con la fonación, y la parte posterior de la glotis tiene que ver con la respiración. Grosso modo, para tener una idea, y además porque la región anterior, lo más anterior de las cuerdas vocales, que está este dibujito acá, es donde aparece generalmente las lesiones nodulares. Empieza siendo como un tejidito, el mal uso, el golpe de las cuerdas vocales, el castigo de la cuerda vocal, empieza siendo como un tejido blandito, que se va hinchando, que se va generando un edema alrededor, pero que con el paso del tiempo se va hialinizando, se va esclerosando, se va fibrosando hasta ser un nódulo. No tiene otra alternativa que la cirugía. Pero antes de llegar al nódulo siempre estuvo el estadio que ya sería lo funcional, que voy a hablar ahora, donde hablamos de un esbozo de nódulo, etcétera, que ya sería donde uno mira, no ve una laringe normal, ve algo así incipiente, que se está empezando a insinuar, eso ya es un esbozo de nódulo. Ese paciente ya está un poquito peor que cuando empezó a tener su problemática de la voz. Y las disfonías funcionales, que también uno puede dividirlas de la región glótica y la región supraglótica. En general, los informes, como son funcionales, uno ve una anatomía donde no ve una gran patología. Lo que sí ve que hay por eso se informa incoordinación fonorrespiratoria, uso muscular inapropiado, hiatus, cuerdas hipotónicas, todo ese tipo de definiciones que tienen que por su difusez, perdónenme el término, por su amplitud, hablan de que algo pasa, pero que uno no puede decir exactamente tiene un pólipo, o tiene un cáncer, o tiene una parálisis, o tiene un algo. En general, cuando uno ve ese paciente que subjetivamente tiene la voz afectada, que el paciente se queja del problema vocal, y uno lo mira, no tiene nada, y generalmente es una cuestión estrictamente funcional, y que tiene que ver con el mal uso vocal, con el esfuerzo vocal o con el mal uso vocal, porque a veces se da en gente que no tiene tampoco demasiada sobrecarga vocal. Uso muscular inapropiado, la respiración, uno los ve que tienen que hablar y no hablan, no llevan bien el aire abajo, hablan como si estuviera todo relajado, todo débil, y con el aire solo en el cuello, como que no inflan la panza, no llevan bien el aire abajo. Tiene una característica de mal uso de la voz que se hace evidente por el síntoma, pero que todavía no se presentó modificaciones francas en la
la anatomía de la laringe. Y después otras disfonías que son funcionales, que ya son más supraglóticas, que sería por la parte muscular por arriba de las cuerdas vocales, que a veces la glotis está mejor, y está bien, incluso tiene buena movilidad, tiene buen tono, tiene buen aspecto, tiene buen color la mucosa. La falta de que yo también hablo poco, se me seca la garganta, el no hablar muy seguido. Todas estas patologías supraglóticas tienen que ver con el uso forzado, el uso exagerado de la parte muscular del cuello, sobre todo también, pero no solo no llevan bien el aire abajo, sino que como que hacen fuerza con el cuello para hablar, y la voz le sale, fuerza así con el cuello, y la voz sale, a algunos se les hinchan las venas así, y la voz sale forzada, sale con esa fuerza muscular, que obviamente la voz sale mal, se empieza a hacer un círculo vicioso de funcionamiento de la laringe a partir de esta hipertonía, porque tiene que ver, si hablamos de esta teoría aerodinámica, que la voz sale por el pasaje del aire, la función esfinteriana de la laringe, las articulaciones para arriba, la voz tiene que ser una cosa natural, espontánea, sin ningún tipo de fuerza. Cuando uno empieza a meter músculos que no tienen que trabajar, que son los músculos del cuello, que no trabajan normalmente en la voz, y empieza a forzarlos para tratar de alguna manera de que la voz se escuche, ahí es donde empieza a haber esta patología funcional supraglótica, digamos. Les quería mostrar alguna otra imagen de algunos videos. A ver si se ve. Lo tengo que poner, acá está. A ver si lo verán. ¿Se ve ahí? Bueno, este es con la óptica rígida. Entonces cuerda derecha, cuerda izquierda, esto es adelante, esto es atrás, y ahí se ve este pólipo hemorrágico con toda la cuerda hemorrágica, una corditis con este polipito en la parte superior de la cuerda vocal. Ahí se ve bien la banda ventricular que les comentaba, esta cuerda vocal que está bien, esta banda ventricular, esta es la parte supraglótica, esta es la epiglotis, y estos son los aritenoides. Y ven esta lesión, que este paciente tenía mucho tiempo de evolución en particular, con toda una corditis, anduvo mal con tratamiento, tuvo que operarlo, sacar esta lesión, que tenía que ver con lo quístico también, que esas son otras de las lesiones que aparecen en la laringe. Pero para que vean más o menos. Incluso tiene esta forma también que sale para afuera de la cuerda. Candela Ossi, 21 de agosto del 2013. Es que es una voz fea. Bueno, no sale el video. Bueno, no sé por qué no sale el video. Upa. Bueno, esto se veía bien, no sé qué hice hoy cuando los pasé.
Esta es una cuerda más linda, ¿ven? Que tiene ese color nacarado con nódulos, ¿no? Pequeños. Esta pequeña lesión, a ver si lo puedo parar. Ahí se ve que no tiene el borde, este borde libre, con el ligamento vocal, ve que hay como una pancita. Esos son esbozos de nódulos. Ya se ve como esa puntita ahí que sobresale. Y ve cuando hable, deja este hiatus anterior y este hiatus posterior, este espacio de aire ahí. A ver si lo pongo de nuevo. No. Ahí cuando fonan, dejan este espacio de aire posterior y este espacio de aire anterior, y acá donde esta pequeña excrescencia nodular genera esta dificultad en la voz. Son muy chiquitos, esto es un esbozo, esto es un estadio bien precoz, ¿no? Y ven cómo se mueve toda la cuerda, eso que comentaba de la onda mucosa, al fonar. Se ve bien ahí todo el movimiento de la onda mucosa. Este es un sulcus, este es una patología que se descubre con la aparición de la estroboscopía, porque antes teníamos pacientes que tenían problemas en la voz y no lo encontraba nada y tenía problemas a veces serios de la voz. Y se encuentra ese sulcus, que se ve, vieron que antes el borde libre estaba todo unido, acá hay como esta rayita acá, y este lado también, que es un sulcus vocal, la cuerda vocal como si estuviera partida, como si estuviera hendida. Esto también es una fuente frecuente de patología, poco diagnosticada, si uno no tiene el estroboscopio que hace que se mueva la mucosa de la cuerda vocal. Si no, pasaba desapercibido toda esta rayita, este sulcus ahí, que tiene resolución quirúrgica en algún caso, ¿no? Este otro que es un cáncer, para que vean. Saqué esto acá. Ven esta excrescencia ahí. Este es un cáncer de laringe. La ubicación del cáncer de laringe en cualquier lugar de la glotis. Este aspecto no tiene la mucosa podría haber puesto algún otro más grosero, pero bueno, esta excrescencia, que por supuesto, bueno, cuando uno la analiza es cáncer, pero otras veces generalmente el cáncer se ve distinto, tiene una mucosa mucho más irregular, más anfractuosa, más característica del cáncer de laringe. Verrucoso, este es un carcinoma verrucoso, se llama por la característica histológica, ¿no? Esta es una parálisis bilateral de cuerda. Van a ver cómo está. Totalmente paralizado ahí, las cuerdas no se mueven, los aritenoides no se mueven. La voz no sale, no sé si ustedes alcanzan a escuchar el video, pero tiene una voz, ese poquito de moco que circula por ahí, pero las cuerdas no están totalmente paralizadas en la línea media. Acá estos pacientes se quejan no tanto de la voz, que es una voz bastante áfona, por ponerle un nombre,
pero básicamente respiratorio, este pequeño pedacito de aire que les queda nada más para respirar. Le es suficiente en general en el reposo, pero si tiene que subir una escalera o el peligro de resfriarse, agarrarse una congestión de esto, un COVID, y esto se congestiona y están totalmente al horno. En estos casos que se hace este aritenoide se tira para afuera o se saca directamente un pedazo de cuerda vocal y de aritenoides, le deteriora un poco la voz, pero le permite por lo menos respirar y hacer una vida un poquito más, más llevadera, ¿no? Este es un quiste. Ven acá el quiste. Y tiene aspecto de nódulo, pero este es un, no lo puedo agrandar. Bien tiene forma de saco, tiene, o sea, anatómicamente es otra patología, tiene forma de quiste de la mucosa epidermoidea que cubre, de la epidermis que cubre la cuerda vocal, esta forma de quiste. Los efectos prácticos del tratamiento es el mismo, quirúrgico en este caso, y foniátrico después de recuperación. Creo que es otro tipo de las patologías que aparecen, y justamente también en la misma región donde aparecen los nódulos. Creo que tiene incluso menos, también es blandito, también es no tan hialinizado como un nódulo que tiene un avanzado. Luego del tema con respecto al tema de la voz, hay que analizar voces que van cambiando por el paso del tiempo, la famosa presbidifonía, el paciente que no tiene nada anatómico, pero que tiene una pérdida de la función vocal, que tiene que ver nada más que con el paso del tiempo. Hay una presbidifonía, así como hay una presbiacusia. Hay cambios según el sexo, cambios de la voz, bueno, por supuesto con la pubertad, cambios androgénicos de la mujer, que por alguna razón hormonal también pone la voz más grave, eso tiene que ver también con cambios de mudas vocales, que tienen que ver con patología, no cosas patológicas, pero que sí suceden. Yo estuve punteando algunas cositas así vinculadas a la disfonía y lo laboral. Primero el tema de la reversibilidad. Ahí también cuando uno lee las cosas de ustedes, ahí claro, con la necesidad de poner una fecha, poner una atención por parte de la RT, ponerle un precio al daño que se ha generado. En fin, en general nosotros decimos que toda la patología vocal es reversible. Por eso cuando hablan de reubicación, eso que al año tiene el alta de la RT, y que si el paciente tiene voluntad y quiere trabajar con la fonoaudióloga, siempre va a conseguir mejorar su voz para poder hacer su vida laboral. Hay gente que se termina en cirugía, que le quedan cicatrices en la laringe. Esas cicatrices también son pasibles de, si bien no va a tener una voz extraordinaria, pero sí le va a permitir un trabajo con su voz, un desempeño laboral bastante aceptable. Por eso hay que considerar el caso que yo he visto varias gente que quiere volver a trabajar, pero ya está recalificada o reubicada, o qué sé yo. Bueno, habría que ver el tema de la legislación, eso es un problema para ustedes, de cómo se puede hacer para ese paciente que quiere volver a su cargo y que está en condiciones de hacerlo, que él lo desea y que él tiene una voz aceptable para eso. En todo caso, lo que uno puede hacer es lo que se hace habitualmente cuando trabaja con un micrófono, en fin, buscarle la vuelta, pero siempre tener en mente que la patología, que la voz es recuperable, es mejorable y es utilizable si él obviamente tiene que tener la decisión del paciente de hacerlo. El tema de la necesidad vocal. Ahí nosotros lo encontramos muchas veces, por ejemplo, claro, un carpintero. Tiene una voz leñosa, una voz fea, una voz que es desagradable, pero ese paciente no se queja de la voz. Ese paciente no tiene mayor importancia. Eso dependerá de si él desea mejorar por alguna razón o no. Son los casos más complejos porque son pacientes que tienen mucha sensibilidad con su órgano, y si alguna vez ha venido un paciente que uno lo mira, no tiene absolutamente nada, le hace el estrobo, está todo perfecto, y es un problema
100% técnico. Ahí donde uno siempre genera dudas, porque claro, otras profesiones o otros deportistas, por ejemplo, que utilizan también las piernas, las rodillas, siempre conviven con algún grado de molestia después de jugar o después de practicar, algún dolor crónico en un paciente, en un deportista no profesional, algún tipo de molestia que uno tiene, pero el locutor, el cantante son tan sensibles, detectan rápidamente pequeñas cosas que son prácticamente inaudibles ni para llegaban a esos tonos que ahora no están llegando. Bueno, ese tipo de gente necesita una rehabilitación. Generalmente no tiene que ver con rehabilitación, sino con rehabilitación foniátrica, desde el punto de vista de salud, sino con rehabilitación con su profe de canto, mejorar la técnica, lo mismo que hablábamos al principio con instrumentos. Si no sale alguna escala, bueno, insistir con otro tipo de ejercicio, insistir para mejorar la técnica vocal, pero hay necesidades y necesidades, a eso me refería. El locutor puede ser que uno lo escuche, la voz la tenga perfecta, y uno no le vea nada en el examen, pero el paciente se queja y sí, generalmente es probable que tenga algún déficit en su voz que requiera atención. Lo mismo concepto de ficha de la voz. Por ejemplo, hay esos vendedores ambulantes que están a los gritos, que uno dice, es imposible, como estos tipos trabajan con esa voz que tienen, ya se le escucha la voz difónica, o también maestras que tienen una voz rasposa, pero que se defienden razonablemente con su voz para dar clase y no se quejan. En esos casos uno los mira y tiene esas laringes gruesas, hacen fuerza muscular mal, y tienen cosas que podrían mejorar, pero para esos pacientes su voz es eficiente. Entonces, ¿hasta dónde ahí hay que discutir sobre si se justifica a ese paciente ofrecerle tratamiento, ofrecerle alternativas para mejorar? A veces mantener la eficiencia, seguirlo controlando, que siga trabajando como lo que está haciendo, sabiendo que en el futuro puede llegar a tener dificultades, pero bueno, eso se verá en el futuro. Mientras tanto, en el hoy, si el paciente no lo reclama, uno lo espera. Sobre todo porque el tratamiento foniátrico son tratamientos prolongados, complejos, de mucha voluntad, de mucho trabajo, de muy lento. Es como, es un proceso que no es simple. Entonces hay que ir considerando todas esas cosas. En ese sentido, por eso decía los síntomas de la voz. Generalmente la gente se queja de cansancio, sobre todo el cansancio va aumentando con el correr de la semana, a la noche están peor, el fin de semana mejoran, el lunes empiezan la semana bien y después se empiezan a deteriorar durante la semana. Esos son síntomas que hay que prestarle mucha atención porque algo está pasando con esa persona. Y a su vez, otro de los temas, gente docentes sobre todo, con este tema del presentismo y el ausentismo, entonces que van a trabajar estando mal porque no quieren perder el presentismo, o pacientes que tienen, por ejemplo, tengo una profesora de educación física que tiene unos nódulos gigantes, enormes, y todavía no está titularizada. Y ella tiene que seguir trabajando, pero vos tenés que dejar de trabajar, tratarte tus nódulos, para así te titularicen, y después volvés a hacer tu vida normal. Dice, yo no puedo dejar de trabajar porque da clases de spinning, que están en la bicicleta con la música, todo lo que da, los gritos. Esa chica pobrecita, ¿cómo hace se puede recuperar, pero no puede empezar su recuperación porque tiene que vivir mientras tanto? Es todo un problema que hay que atender, que hay que considerar esta situación puntual a la hora de decir, le doy el apto o no le doy el apto, etc. Los factores de riesgo que ya mencioné, hay factores, el esfuerzo vocal de los docentes, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es el que se considera como considerarlo esfuerzo vocal? Hay muchos que trabajan doble turno, no tienen problema, otros que trabajan un solo turno y sí manifiestan dificultad. Eso que hablaba al principio de los grises y toda esta situación, es totalmente individual. Entonces, algunos tienen poco carga horaria, pero sin embargo refiere que hace un esfuerzo vocal enorme que le genera síntomas, y otras maestras al lado de ella que trabajan doble turno no tienen esa misma dificultad. El tabaco es un problema muy serio, obviamente nos excede totalmente, pero que influye absolutamente porque cada vez que está respirando, está aspirando el tabaco, está generando algún nivel de inflamación en su laringe.
sobreposiciones de síntomas, que son cosas que vemos habitualmente, pólipos y nódulos. Hicieron un nódulo que es totalmente funcional, sobre ese nódulo después genera o al lado o en la otra cuerda y hace un pólipo. Entonces el pólipo sí sería no laboral porque tuvo un cuadro viral, un esfuerzo, lo que sea, pero el nódulo sí es laboral. Entonces, ¿qué corresponde a lo que se generó durante su trabajo y qué corresponde a enfermedad personal, no inculpable? Ese es un tema de superposición que se da con mucha frecuencia, que no hay un nódulo solo o un pólipo solo. El tabaco del nódulo, el estrés laboral, todas estas situaciones que se ven mucho en los telemarketers, que expresan en chicos jóvenes que vienen con una queja enorme respecto de su voz, pero que uno los mira y lo encuentra normal. El estrobo está normal, y sin embargo tiene una queja muy grande respecto de su voz. Y ahí muchas veces tiene que ver más con una cuestión, me da la impresión, no de la voz, sino de otro fenómeno laboral que está existiendo, de disconfort, que lo expresan con su voz, porque no pueden decir que le duele la rodilla, pero que también hay que atender ese tipo de situaciones que lo manifiestan como disfonía, pero que en la práctica uno no ve una lesión franca, y viceversa, otra gente que rápidamente por sobrecarga laboral empiezan a aparecer lesiones en la laringe. Después estaba viendo el baremo que manejan, Silvia, ahí en el SRT, y es cómo evaluar volumen, articulación, claridad en el discurso y en el diálogo. Ahí, volumen, articulación, son categorías. Nosotros, ayer en la biometría uno puede poner más o menos si el paciente colabora y más o menos uno determina que tiene tanto nivel de pérdida, pero ¿cómo evaluar perdió volumen o ganó volumen? ¿La articula mejor, articula peor? La claridad en el discurso, hay gente que habla mal directamente con la boca cerrada, pero por una cuestión que es un hábito de toda la vida. Entonces, es difícil evaluar, poner un porcentaje que después se expresará con el tema de dinerario, etc., ¿no? Tener en cuenta lo neurológico. Muchas de estas patologías que empiezan como disfonía pueden estar expresando otras enfermedades, lesiones que no tienen que ver con patología orgánica pura de la laringe, sino que la voz que sea una expresión de una cuestión más general de la salud de ese paciente. En fin, eso más o menos lo que estuve punteando de lo que me pareció así, el tema de la voz y lo laboral. Después habría muchísimo más para hablar de anatomía, de fisiología, de otros estudios, de cirugía, etcétera, pero básicamente me pareció que eran algunos temas, en fin, como disparador de discusión, más que cerrar la opinión sobre el tema de la voz, ¿no? Doctor, ¿le podría hacer una pregunta? Claro. El tema docentes, ¿hay alguna estadística sobre la relación entre la disfonía y el ámbito de la docencia? ¿Algún Sí, lugar sí. donde se pueda consultar alguna estadística? Bueno, ANSAFE tiene los datos. Incluso me parece que Jorge Cohen ha hecho algún trabajo también en docentes y disfonía. No recuerdo ahora, pero sí estaban. Ellos tienen los datos de porcentaje de docentes con patología vocal. Cuánto funcional, cuánto orgánico. Sí, sí. Yo ese dato no lo tengo. Bien, gracias. Rubén está colgado en la plataforma. Dice UNESCO, es la publicación de UNESCO. Pero igual me gustaría agregarte algo. En los docentes, que es una población, que fue el tema de mi tesis además, es una población muy particular porque ellos reniegan bastante de sus propias disfonías porque no quieren perder sus horas frente al curso. Entonces son bastante resistentes al tratamiento, son poco, o sea, denuncian cuando ya no dan más o cuando pasaron a otro cargo o porque ya están por jubilarse, pero durante la estancia escolar, digamos, les cuesta mucho adherirse al tratamiento fonoaudiológico.
Digo, porque desde comisión médica a veces reclaman y cuando uno les dice, bueno, hay tal patología, hay que volver a tratamiento y ellos quizás venían para cobrar una incapacidad y el tratamiento se les hace más largo, no quieren saber nada. Claro, porque después pasan tema, ¿no? a tareas diferentes que se llaman. claro, que lo tienen 2 años. Y esto, por eso hablaba lo de reversibilidad, porque claro, a lo mejor ese paciente quiere cobrar y nada más. Otro paciente que sí quieren volver al cargo. Pero en esos pacientes, si pudiéramos ver la evolución, y de hecho tengo algunos pacientes que le hemos visto la evolución, que en un momento viene una disfonía funcional sin nada, y 10 años después ya aparecen con el nódulo, con el bozo de nódulo. Eso es lo que señalaba de el paciente sigue hablando mal, no deja el cargo, porque no puede, porque tiene que vivir. El tema del presentismo, que es una presión por parte de las patronales que afecta, la gente va enferma, cuando tiene una gripe, tiene una faringitis, igual van a trabajar, y con ese otro factor que está dando vuelta, esa voz tiene más chance de empeorarse la mucosa, el ligamento vocal, facilitar la aparición de pólipos y otras lesiones. Es todo un tema social, laboral, digamos. Incluso por eso me había olvidado de comentarlo, el tratamiento, bueno, quirúrgico, dejarlo para última instancia en el sentido que no, por el riesgo de lesiones. Yo sé que hay una patología que si la trato bien con foniatría, con reposo vocal adecuado, va a retrotraerse, no me tengo que apurar a ir a cirugía. Pero lo que no se hace mucho es actividades preventivas de la voz. Por ejemplo, los docentes empiezan a trabajar y nunca fueron a un taller de voz. Nunca le dijeron, primero el tema de la posición. Yo ahora estoy todo doblado porque la mesa me queda chica, me queda baja. Pero los telemarketers, a veces uno los ve y están todos con la espalda para abajo, la panza apretada. Así es imposible tener una buena función vocal. Tiene que sentarse bien, aprender a respirar bien, estar bien paradito. Ese tipo de cosas, talleres de voz, por ejemplo, hacerlo periódico, no solo con los docentes, sí, con docentes y telemarketer, que serían los que más tendrían la problemática. Pero si yo veo pacientes en una fábrica que tienen un problema de la voz, los talleres de voz no son personalizados, son incluso talleres donde hay una fonoaudióloga para 20 personas. Y enseñar cuestiones técnicas como cuando van a pilates, de cómo sentarse, cómo pararse, llevar los hombros para atrás, respirar bien para abajo y aflojar el cuello. Técnicas que son para el profesional de la voz útiles, no solo porque no hablamos tanto y no nos preocupa tanto cómo hablamos, pero para el profesional de la voz, pequeñas cosas que con un taller vocal es mucho más barato esa prevención que cuando ya el paciente llegó a una disfonía, que ya hay que llevarlo, mandarlo a la fonoaudióloga 2 veces por semana, licencia laboral, etcétera, etcétera. Y son cosas que se pueden hacer fácilmente. Lo mismo el ambiente laboral. Hemos ido a escuelas donde tienen salones enormes, techos altos, y los chicos, por supuesto, los gritos. Entonces la maestra, para que lo escuchen todos los alumnos, fuerza la voz enormemente, varias horas por día, cuando con un poquito de tratamiento, con los ingenieros que saben de las paredes, pero poner cuadros en las paredes, en fin, tratar de sonoaislar, que no haya tanta reverberancia, pequeñas cositas que hacen al futuro, al pronóstico de eso. Me acuerdo hace unos años hicimos un trabajo también en escuelas, que fui por el tema ruido, fui con el decibelímetro a medir escuelas que tenían más de 500 alumnos por turno. Y había unas escuelas que tenían salían en los recreos, iba, y tenían unos hangares, una cosa así, un techo altísimo, y los 500 chicos en el recreo gritando, un ruido impresionante, ¿no? Lo senté como un trabajo libre, no lo publiqué. Y los maestros, a los gritos, diciendo el nene que estaba haciendo una macana a 10 metros ahí, a los gritos, ese esfuerzo vocal es peor de lo que hacen después en el aula. Es decir, hay cosas que se pueden prevenir, se pueden mejorar, a veces sí, a veces no, pero hay pequeñas cosas que hay que intentar preverlas porque va a ser mucho más complicado el tratamiento cuando la lesión progresó, es un esbozo o es un nódulo, se hizo pólipo o tiene otro tipo de patología, que cuando uno lo agarra precozmente con un poco de tratamiento, con un taller ni siquiera personalizado, con un taller que da una fonoaudióloga para 20 personas, y se mejora mucho porque la técnica vocal, si bien uno tiene un hábito vocal, tiene una característica individual, cada uno habla de una forma, la fluencia, el ritmo, los acentos, en fin, cómo cada uno habla, es mejorable. Hay cosas que son de la respiración, de la relajación y la coordinación que se adquieren, que
que uno puede aprenderlo y después tratar de llevarlo a la práctica lo más posible en la vida cotidiana. No sé si hay alguna duda. Fui demasiado claro, Silvia. Abran las cámaras para una fotito con José. Muy buena clase, José, muy práctica. Claro, sí. Y bien todas las imágenes que mostraste. No es habitual ver esas lesiones. Nosotros ahí en la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, ese año que pasé, logré salió la resolución sobre el repertorio de la problemática de la voz y logramos incorporar buena parte de las lesiones que mostraste, las que estaban vinculadas al trabajo, que fueran tenidas en cuenta por las comisiones médicas cuando se presentaban. Y un tema que planteaste, en ese momento, no conozco cómo será ahora, se había logrado que justamente la atención de los docentes y los trabajadores que tenían patología de la voz sean en sesiones individuales, es decir, y no en tratamiento grupal, para poder hacer una cuestión más personalizada, de acuerdo al problema de cada uno. Y la otra cuestión que también fue importante que se logró es aumentar la cantidad de sesiones de tratamiento que en su momento, estoy hablando del año 2012, que en su momento eran muy limitadas. O sea, esas dos conquistas que trabajamos sobre la base de una propuesta que había presentado la CETERA, yo la canalicé y fue muy importante. Buena parte de eso está en la publicación y en la SRT en la patología de la voz. Buenísimo. Sí, eso hay cosas que hay que seguirlas trabajando. Por ejemplo, hay un grupo de pacientes que no es necesario que tengan una atención personalizada. Ese grupo de pacientes, por el tema del costo y la financiación. Hay un grupo de pacientes que lo podés mandar, o todos los docentes de una escuela, a principio de año a hacer un taller de voz, por ejemplo, sin que lleguen a la patología. Hacer un taller anual para prevención. De docente, telemarketer, trabajador en la fábrica tienen que hablar mucho durante el ruido. En fin, pequeñas cositas que no son caras, que no sé quién le toca financiar, pero que no se va a poner a financiarlo porque es relativamente es accesible, es una cosa muy simple y que rinde mucho fruto para el futuro, porque se previene la aparición de otra patología que después son muy difíciles de recuperar porque se va haciendo como un endurecimiento de la mala función vocal. ¿Y qué opinas del uso de la vincha con micrófono en los docentes? A mí me parece bien, yo no hablé con los docentes, pero creo que es una buena medida. Viste que acá hubo un caso en Ansafé, Rosario Alejandra Bustamante, consiguió que se le reconociera, no sé si la trataste vos en Ansafé o viste ese caso. Fue el primer caso que le asignaron y le entregaron un micrófono a un docente acá en Rosario. Ajá. Sí, es un buen camino, sobre todo para gente con la característica vocal de Alejandro, de algún otro tipo de paciente, tiene muy poco volumen de voz y con un amplificador y con buena técnica, esa gente no va a tener nunca problema en la voz. A nosotros en la universidad, en clases masivas, nos ayudaría mucho realmente. Sí, Se está usando
y creo que eso hace que muchos docentes que dan teóricos en anfiteatro y demás con el micrófono preservan la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa con la problemática de la voz de la gente de los call centers? Bueno, es lo mismo que los docentes, sobrecarga y muchas veces yo creo que hay muchas cosas ergonómicas, eso lo comentaba antes, los ves sentados, encorvados así, porque la computadora la tiene más baja o más alta, mala posición, hay cosas que que se pueden corregir también con taller de voz o mirando nada más cómo están sentados, cómo es la silla. Y con talleres de voz. Eso es la sobrecarga vocal es evitable o mejorable si uno previene la forma que va a hablar. Y después el tratamiento es puntual cuando ya hay un caso específico que tiene dificultad. Pero si hace las cosas bien. ¿Cómo influye la fatiga física o la fatiga psicológica en la problemática de la voz? Totalmente. ¿Tiene algún, digamos, además Sí, de la sí. fatiga de la cuerda vocal, digamos, tiene también algún peso, algún factor asociado, la fatiga? Sí. Bueno, fatiga por sobrecarga es una cosa y fatiga por otros factores emocionales sería otro tema que hay que incluir, que van prácticamente de la mano, ¿no? Pero hablando de sobrecarga vocal por exceso de uso, eso es un tipo de tratamiento, en todo caso más tiempo, eso hay que ver cómo le está yendo a los trabajadores de ese call center o a esos maestros. Creo que sería Pero bueno, nosotros con unas dos cohortes anteriores, la del año 2016, 2017, hicimos un estudio muy interesante con SADOP sobre fatiga, factores de riesgo psicosociales, trabajo docente, y ahí hubiera sido también, o se podría retomar ese trabajo asociándole al estudio de fatiga el tema de la voz, a ver de qué manera, si uno encuentra alguna asociación entre la fatiga, los tipos de fatiga que nosotros medimos, o sea, fatiga sí. física, fatiga mixta y fatiga psicológica, y la problemática de la voz, ¿no? Y No sé, referían fatiga vocal. Esos grupos. nosotros no indagamos el tema de la fatiga vocal. No. Por eso te digo que sería a lo mejor interesante ver, porque el estudio lo hicimos en la durante 3 momentos distintos, o sea, al momento del comienzo de las clases, al comienzo, a mitad de año y al final. Y también sería interesante hacer un estudio de la problemática de la voz en los 3 periodos, a ver qué es lo que uno encuentra a lo largo de un año de trabajo, ¿no? Sí. Sí, además que es sencillo porque nada más que primero con una encuesta, ¿tiene fatiga vocal, sí o no? Y después en una laringoscopía es una cosa que se puede hacer en la misma escuela. O sea, no hay que movilizarlo a otro lado. Un día si van a hacer controles a la escuela o a algún lado, la laringoscopía es una cosa muy simple. Ya tener un panorama global, si coincide la fatiga con lo que se ve en la laringoscopía, o si, como lo dije antes, a veces hay gente que no manifiesta síntomas por todo este tema de que hay que ir a trabajar y el presentismo, bla, 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 ¿no? Y uno encuentra, le hace la laringoscopía y encuentra que tiene, sí, patología ya visible. Ese sería un estudio por ahí interesante para los trabajos finales de acá de los colegas que estudian, pero van a tener que sortear un obstáculo pero muy difícil, que es Silvia Hielo. Porque para hacer ese estudio se necesita, o sea, se necesita más de una para hacerlo, o sea, se necesita un equipo, por armar un equipo, y bueno, la doctora, los trabajos finales son individuales. Ese es un trabajo, digamos,
cuando yo era director, que era muy permisivo, ¿viste? Se pudo. Pero bueno, hay que sortear ese obstáculo. Bueno, si no hay más preguntas, sacamos la foto. Los que abran las cámaras, así José se lleva un recuerdo lindo de la clase. Vale. Está en una clase casi puebloesterina, José. ¿Eh? Sí. El Zoom, la plataforma está en Pueblo Ester, así que están todos esperando el asado, que me va a tener que venir a ayudar. Me va a tener, cuando termine Primero la la pandemia, me va a niñoscopía. tener que venir a ayudar. Venir a ayudar. Vamos a sacar a la otra pantalla. Hay algunos de la segunda pantalla que todavía están ahí ocultos. Bueno, ahí tenemos la foto. Ok. Hasta la semana que viene. La semana que viene, entonces tenemos, Silvia, neumonología laboral, ¿no? Con la doctora Lilian Capón. Con la doctora Lilian Capón. Qué bueno. Un lujo estos profes, ¿viste? Gracias, José. Abrazo a ustedes. Bueno, Gracias, buenas noches. un abrazo. Chao, Buenas gracias, noches. cuídense mucho. Buena cena, que descansen. Chao, chao. Muchas gracias.